Mi nombre es Roberto Cifuentes, soy estudiante de Comunicación Social de Uniminuto y pues hoy vamos a hacer una exposición acerca de la Segunda Guerra Mundial, sus orígenes, por qué, para qué, cómo, cuándo, quiénes y todo el tema político que genera o que desprende esta Segunda Guerra. Entonces arranquemos por el origen. El origen es que después de la Primera Guerra Mundial, digamos que en el Tratado de Versalles, para lograr esa paz, encuentran algunos acuerdos y reparten algunas tareas y asignaciones, digamos, para los países, repartiendo los territorios y repartiendo las responsabilidades de esta Primera Guerra, donde hay tres países que quedan poco contentos o desfavorecidos con los resultados de este Tratado de Versalles, los cuales son Alemania, Italia y Japón. Alemania es perjudicado porque pues aparte de tener que pagar las reparaciones después de la guerra, pues que queda pobre el país, y adicional a eso pues tiene que ver que sus territorios, perdió colonias, su ejército fue limitado debido a que pues hubo algunos tratados y acuerdos donde le exigen a Alemania que tenga máximo 100.000 soldados, y pues esto es una humillación para ellos debido a las derrotas y a las obligaciones adquiridas. Por su parte Italia es como sancionado por ese acuerdo debido a que ellos tienen una guerra con Etiopía fuera de las normas que han establecido, entonces tienen como una sanción. Entre 1941 y 1942 la Unión Soviética hace frente al ejército alemán, sacrificando millones de rusos y recursos también que ellos tenían, dándole tiempo, digamos, a Estados Unidos e Inglaterra para fortalecer todo su ejército, no tanto en los hombres, pues también lo hicieron, sino en las tecnologías, en los armamentos y en todas las cosas que, digamos, Alemania iba a la vanguardia y estos no. Entonces esto lo que permite es que se fortalezcan por este lado el ejército inglés y estadounidense, y Rusia, digamos, que le va haciendo como la resistencia a Alemania, mientras los otros van cogiendo fuerza y van cogiendo armas y van haciendo como lo que no se había hecho hasta ese momento para enfrentar un ejército tan fuerte como lo era el ejército alemán. ¿Qué pasa? Que hasta agosto de 1942 Japón ya tenía el control de Birmania, de las Indias holandesas, de Guam, de Hong Kong, de Indochina, de todo el sudeste asiático y la zona costera de China. Que por otro lado en Rusia, Alemania había logrado llegar hasta Leningrado con el fin de tomar control de todas esas tierras, para aprovecharse de los recursos, para llevarse, digamos, no solo el dinero, digamos, y los recursos naturales, sino también poder tomar esas tierras para poder industrializar también y tener más recursos para la guerra, tener producción para la guerra. Por otra parte, en el norte de África, Italia avanzaba hacia Egipto también victoriosamente. O sea que aparentemente esta coalición, digamos, de fuerzas que tenían un hambre de poder y de abarcar más territorios, iban logrando su objetivo, con el cual se habían unido 1 año atrás, 2 años atrás. Entonces, ¿esto qué permitía? Que estos ejércitos pareciera que nadie los fuera a detener, y llevaban su campaña expansionista al tope, llevaban ya, digamos, que el éxito lo llevaban garantizado y se sentían así. ¿Qué pasa? Que cuando ya el ejército inglés y el ejército estadounidense comienzan a tomar la fuerza que debía requerir, en noviembre de 1942 estos dos ejércitos desembarcan en el norte de África y toman el control del Mediterráneo nuevamente, o sea, recobran y hacen retroceder a estos ejércitos. El 2 de febrero de 1943 Rusia obtiene la victoria frente al ejército alemán en Leningrado, y de esta manera comienzan a recuperar paulatinamente todos sus territorios hasta llegar casi al punto de sacar por completo a Alemania de las tierras rusas. Esto comienza, digamos, que a debilitar no solo la moral, sino también económicamente y militarmente a los ejércitos alemanes, porque comienza a minorarlos en la medida que van siendo derrotados, que van perdiendo fuerzas, que van perdiendo ejército, pero también, digamos, que se van dando cuenta que ya como que se les vinieron las potencias mundiales también encima. ¿Qué pasa? Que en julio de 1943 Inglaterra y Estados Unidos realizan un ataque en Sicilia, venciendo a Mussolini, o digamos que dando el inicio del fin del gobierno fascista de Mussolini. Y pues claro, los italianos, que era un pueblo que llevaba ya tantos años en guerra, que tantos años con un gobierno que digamos que era absolutista y donde los estaban sometiendo, pues ellos entran a negociar con los aliados, rindiéndose, y así pues a través de esto el ejército alemán, o cuando el ejército alemán ve esto, pues entra por el otro lado y enfrenta a todos los aliados. Pero pues digamos que esa batalla no fue muy poderosa, porque pues los aliados estaban fuertes, tenían sus armas, tenían sus ejércitos acabando de ganar una batalla, así que hacen retroceder a los alemanes. Por otra parte, la flota de Estados Unidos, la flota aérea de Estados Unidos, logra vencer a los japoneses en el Pacífico. En noviembre del 43 se reúnen los tres dirigentes, digamos, de los ejércitos aliados, que son Stalin, Roosevelt y Churchill, donde ellos lo que hacen es concertar acuerdos para la guerra,
¿Cuáles acuerdos? Acuerdos era como cuáles van a ser esas normas de guerra que vamos a tratar, porque hasta el momento, digamos que después de 2 años, casi que era imparable el ejército alemán, pues estos 3 ejércitos comienzan cada uno pues desde su área fuerte a hacer retroceder a Alemania. Entonces se sientan estos 3 líderes para tomar acuerdos de por dónde lo van a atacar, por dónde van a ir, donde obviamente digamos que la persona que más tenía como estrategia en la zona o en el territorio era el señor Stalin, ya que él conocía cuáles eran las debilidades de los terrenos, de los territorios, y pues digamos que hace algunos aportes en esas reuniones, dando estrategias de guerra que más adelante van a llevar a cabo. Porque en 1944, a través de llegando a Normandía y por Francia, el ejército estadounidense e inglés hace retroceder a los alemanes, por completo los saca de Francia, llevándolos digamos a una derrota importante, ya que una de sus mayores como escudos de guerra que habían ganado era haber hecho retroceder a la potencia que era Francia. Entonces, ¿esto qué hace? Hace recobrar digamos como esa esperanza de que van a poder vencer a un ejército que hasta el momento parecía invencible. Por otro lado, Rusia entra en el 25 de abril de 1945, Rusia por el oriente y Estados Unidos e Inglaterra por el occidente entran a Berlín, tomando control de Berlín, llevándolo a que el 8 de mayo de 1945 los mismos alemanes digamos que se rindan ante las fuerzas de los aliados, ya que esto digamos que ya no tenían ni la fuerza económica, ni la fuerza anímica, ni la fuerza política para poder seguir resistiendo estos ataques. ¿A qué lleva esto? A que digamos que el pueblo alemán queda devastado. En algunos videos que veíamos, estas son algunas imágenes de este documental que sacan allí acerca de la guerra y los videos que encontraron, comienzan a leer los diarios de los mismos soldados, de la misma gente en Alemania, y cómo los bombardeos en Alemania, en Polonia, en Rusia, es devastador, cómo la gente prefiere entregarse porque ya no sabe qué hacer. Niños que en ese momento tenían 7 años y que pues en el momento del documental ya eran hombres ancianos, decían que era indescriptible, que el vacío, que el ver la devastación en una guerra, en una ciudad, era increíble. Entonces esto digamos que es lo que le pasa a los alemanes, porque ellos no se sentían que iban a poder perder esta guerra, se sentían siempre victoriosos, también un poco fomentado por todos los engaños y las mentiras que Hitler a través de los medios de comunicación les hacía creer, de cómo iban perdiendo las batallas, pero él les decía que iban ganando. Entonces cuando llegan esos ejércitos y bombardean y acaban y destruyen, fue algo que moralmente, psicológicamente y anímicamente acabó con los alemanes, haciendo que se rindieran muy fácil, que dijeran no podemos resistir esto. Entonces eso digamos que por ese lado ya comenzaron ya por un lado Mussolini había sido derrotado, por otro lado Hitler y Alemania había sido derrotado. Ya pues Hitler se suicida con su esposa recién casados, porque duró toda la vida con ella y no se casó. Me pareció curioso que en uno de los documentales que estuve viendo decían que Hitler decía que no se casaba porque no tenía tiempo para perder con una mujer estúpida y que no podía permitirse, como lo que le pasaba a las estrellas de cine, que al casarse perdía muchas de las personas, de las mujeres que los idolatraban. Eso me hace pensar un poco de lo destornillado que estaba el señor Hitler. Pero volviendo a nuestros temas políticos y económicos, llegamos a que pues, Japón, que era ya un pueblo que tenía mucho ejército, que era muy fuerte y que económicamente era sólido, pues que era como ese que menos habían podido atacar. Entonces ya pues conocemos todos que en Hiroshima y Nagasaki, cuando ponen el 6 y el 9 de agosto de 1945 las 2 bombas atómicas, pues eso hace que indudablemente ellos entreguen sus armas y se rindan después de haber visto un arma de poder de destrucción tan impresionante. Esto lleva al cierre o al final de esa guerra que fue devastadora en una época que definitivamente cambió la manera de pensar de este mundo, del mundo en el que hoy nosotros tenemos que vivir, porque pues con 2 bombas nucleares que nunca se había visto, pues los japoneses no tuvieron cómo más enfrentar a un ejército que no sabían con qué más podía salir. Así que ese fue como el final de la guerra. ¿Qué podemos concluir de la guerra militar y políticamente? Que definitivamente la avaricia y el hambre de poder solamente lleva a la destrucción y a las muertes. Pero miremos las consecuencias políticas, y ya ahorita hablamos un poco del tema social, de todo lo que llevó la guerra. Entonces, ¿qué pasa políticamente? Primero, que desde mi punto de vista el más beneficiado de todos los países que interactuaron en esa guerra es Estados Unidos, ya que no solo
fortalece su economía, su autoestima, su política como país, sino que también se consolida como la primera potencia económica, política y militar a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ellos, digamos que tenían su país lejos, estaban en una guerra fuera de su territorio, o sea que no tuvieron ninguna consecuencia económica, digamos que les fuera a acabar su territorio, como sí pasó en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Rusia, que tuvieron pues destrucciones, bombardeos y demás. Pues a Estados Unidos no le pasó eso, él seguía siendo industrial, seguía comercializando, y aparte de eso, Estados Unidos compraba las materias primas de Sudamérica y las llevaba a venderlas allá, o sea que no solo expandió su territorio por el lado militar, político, sino económico hacia el tema de las Américas. Entonces Estados Unidos fue muy favorecido con esta guerra, ya que se vuelve como esa potencia mundial que ha sido por estos últimos años. Aparte de eso, toma como el control o la vocería de las Naciones Unidas, se generan muchas como instituciones internacionales para que puedan tener entra a ser como un referee Estados Unidos en todos los asuntos internacionales, debido a ese poder económico y político que demostró en la Segunda Guerra Mundial. Rusia, por el lado de Rusia, pues digamos que también tuvieron una gran acogida en algunos países europeos del centro y de oriente de Europa, donde el comunismo comienza a tomar gran fuerza. Pues un ejemplo de esto es que China, después de esta guerra, ya toma digamos que la revolución china y adoptan el comunismo como su política interna. Así que eso también predomina, digamos, en Rusia, y Rusia con sus ideas comunistas pues se expande en algunos países de Europa y también toma fuerza, digamos, su política, aunque pues ya sabemos que más adelante pues no duró mucho, pero pues en esa época fue algo bueno para Rusia, porque digamos que de alguna manera recuperó territorios que había perdido antes en la Primera Guerra, y también fortaleció su autoestima, su economía, y adicional a eso sus ideas socialistas o comunistas más bien fueron expandidas a otros territorios. Digamos que eso es como en general lo que pasó. ¿Qué pasó en Europa? En Europa realmente quedó vulnerable, quedó con pérdidas económicas, con pérdidas sociales, con pérdidas militares. Entonces tanto Francia como Inglaterra tuvieron que entrar a unos tiempos como de apocamiento para poder crecer nuevamente y resurgir del medio de todas las consecuencias devastadoras que trae una guerra. En América Latina, ¿qué pasó? Como les decía, Estados Unidos compró todas esas, o comenzó como a expandirse económicamente hacia este lado y comenzó a ser como la potencia que hoy en día es, que maneja el gobierno, que maneja la economía, que maneja como políticas económicas que influencian hacia muchas partes del mundo. Entonces América Latina se vio favorecida primero porque pues se industrializó, ya que era como primer productor de materias primas para la guerra en ese momento. Segundo, también tuvo avances, digamos, no solo en la industria, sino en la economía y en las políticas, ya que con todas estas ideas y todo el tema de la guerra y de por qué la guerra y el tema del socialismo, pues llegan esas ideas a América Latina y comienzan a abrirse también y a abrir sindicatos y a hacer el tema de revoluciones, de ir en contra de aquellos que gobernaban a todo el mundo como sometiéndolo. Entonces también comienza a haber como cierto, digamos que despertar social en América Latina, un despertar económico y una alta industrialización en esta parte. También se crean organizaciones como la Organización de Estados Americanos hacia este lado de las Américas, y pues hace como una coalición de países que van a comenzar a hacer negocios, a hacer digamos que aparte de negocios económicos, políticos, acuerdos políticos y tratados militares entre ellos. Y pues obviamente Colombia específicamente fue como la sede de ese inicio de la Organización de Estados Americanos. Pero en general América Latina despierta, digamos, a una realidad de una nueva modernidad. Pienso yo que eso es como lo bueno que podría rescatar América Latina. Ahora sí hablemos de lo social, de lo que realmente creo yo importa, porque todo esto político y económico pues no cambia mucho. Si ustedes se dan cuenta, realmente es solamente temas de intereses, de que este cogió, de que este tiene, es un tema de egos, de líderes desde mi punto de vista. Pero en lo social sí encontramos casos como el de la señorita que era enfermera, la señora Irene Sender. Ella fue una enfermera que era polaca, que en medio de que ella era como enfermera y comenzó como a trabajar porque su papá era médico y comienza a trabajar como ella con el tema social, y en medio de la guerra y cuando llegan los alemanes y comienza a haber una persecución judía, donde Hitler comienza a meter unas ideas de odio
a todo el pueblo alemán en contra de los judíos, diciéndoles que los judíos, que con su mentalidad capitalista van a gobernar el mundo, y que aparte de eso, tomando de las ideas de Darwin, dice que los judíos son menos evolucionados y que la raza aria son como los más evolucionados. Entonces vemos un Hitler que da un discurso en libros como Mi lucha, completamente coherentes y muy, digamos que, elocuentes, pero que en su ejercicio práctico realmente muestra odio, rencor, resentimiento, muestra cómo realmente quiere acabar con el mundo y tener un total absolutismo, y donde él tenga todo el poder y se llega a sentir Dios, donde a los niños en Alemania les comienzan a poner a cantar canciones acerca de lo grande que era Hitler y lo bueno que era. Digamos que todo esto comienza a permitirnos ver quién realmente era Adolfo Hitler. Y esta señora Irene comienza a ver que en el gueto, ya en medio de la guerra, cuando los alemanes han llegado a invadir Polonia, y comienzan a coger a todos los judíos y a llevarlos a los guetos, que los guetos eran como barrios o zonas que dejaban para meter allá a los judíos, y donde no les daban comida, no les daban salud, no les daban absolutamente nada, y los tenían allá muriéndose de hambre. Y están unas imágenes de esos guetos donde los niños físicamente se morían de hambre, donde los judíos no tenían que estar identificados con un brazalete, donde una cosa espantosa, o sea, todo esto inhumano que Hitler sembró en el corazón de los alemanes y expandió por todo el mundo a través de ese odio hacia los judíos, que yo creo que no era más sino guiado por el mismo demonio ese señor, porque no podía, una persona normal no puede hacer una cosa tan mala, donde mueren más de 6 millones de personas, donde los judíos, los niños judíos se morían de hambre y él decía que no merecían vivir, donde cuentan los historiadores que las botas alemanas, los guantes, los botones, las chaquetas, los abrigos alemanes eran hechos con pieles de judíos, ya que legalmente todo lo que hizo Hitler no fue ilegal, porque él puso una ley donde decía que los judíos no eran seres humanos como la raza aria, sino que eran una especie menos evolucionada, entonces que eran tratados como animales. Uno dice, es terrible lo macabro que puede llegar a ser una persona. Y pues esta señora polaca, que también sufrió los destrozos de la guerra, y comienza a ver que los niños se mueren, y comienza a ver que las familias se están muriendo de hambre en los guetos, pues comienza a hacer lo que puede hacer para mejorar. Y lo que puede hacer para mejorar es comenzar a sacar los niños pequeños de ahí y darlos en adopción a diferentes familias polacas para que los cuiden. Entonces ella comienza, y pues dicen los que la mencionaron, que en el 2007 la postularon para ser premio Nobel de Paz, no se lo ganó, pero realmente le dieron una mención en Polonia por pues todo lo que ella hizo, al salvar a más de 2.500 niños judíos en un periodo de 2 años, sacándolos a escondidas entre cajas, entre bolsas, entre costales. En muchos lugares se inventó para poder sacar a estos niños y rescatarlos. Obviamente, inicialmente las mamás judías no querían entregar a sus hijos, porque pues, no era nada fácil desprenderse de sus hijos. Y quienes lo hacían, en su mayoría no volvieron a ver a sus hijos, porque de estos guetos los subían a los trenes y los enviaban a los campos de concentración nazis, donde pues era una cosa espantosa, donde realmente solamente pensar en las cosas tan malas que hicieron allá, pues no le producía a uno sino escalofrío y terror de ver lo malo que puede llegar a ser el hombre sin Dios. Entonces, lo valioso de esto es que en medio de estas historias se generan héroes como esta mujer, heroínas como esta mujer, que rescatan a 2.500 niños, y no solo que lo rescatan poniendo su vida en riesgo, porque ella fue apresada, torturada para que confesara dónde estaban cuando la descubrieron, la fue sentenciada a muerte, pero pues alguien sobornó a los alemanes para que ella pudiera ser liberada y no fuera asesinada. Pero ella anotó los nombres de los niños para que no perdieran el origen de su familia, para que no perdieran de dónde venían, los nombres de los papás de los niños, y los guardó en unos tarros sellados y los metió debajo de la tierra como en una jardinera ahí de al lado de la vecina, que años después, cuando ya todo esto pasa, ella va y saca para poder, digamos que, poder buscar a quién le había dejado los niños y de dónde venían. Y estos niños pues son devueltos a organizaciones que estaban ayudando a los judíos, y todo lo que pasa ya en 1948 con las Naciones Unidas, que abren la Franja de Gaza. Pero bueno, esa es otra historia y otra guerra. Pero lo cierto es que mi conclusión personal al estudiar todo el tema de la historia, de la guerra, al entender mentalidades como la de
como la de Lenin, como la de Stalin, como la de el señor Hitler, al ver estos líderes que realmente manipulan y gobiernan a la gente de una manera tan sutil, cuando inducen o introducen ideas utilizando los medios de comunicación, cuando a pesar de que en ese momento no era tan masivo como ahora, los utilizan hábilmente para hacerlo. Realmente lo que yo pienso es que el hombre sin Dios llega a ser peor que los animales, porque ningún animal es tan cruel para dejar morir a un niño de hambre físicamente por una convicción o por una idea que le llegó a la cabeza, quién sabe de dónde. Así que la conclusión de toda esta guerra, la conclusión de todo lo que podemos aprender es que aparte de entender por qué estamos hoy en el mundo en el que estamos y la globalización y todo lo que vivimos, por qué Estados Unidos es una potencia, por qué Europa tuvo que hacer una coalición de países para volver a crecer y ser una potencia como ha hecho en los últimos años, más que entender todo eso histórico, realmente yo creo que es un llamado a la conciencia de todos nosotros, y es de pensar qué podremos llegar a hacer por odio hacia los otros y qué diferencia habría si comenzáramos a hacer algo por amor hacia los otros. Creo que revolucionarios como Jesús cambiaron la historia sin disparar un tiro, sin desenvainar una espada, y esto pues nos ha llevado a muchas cosas. Los países comunistas o los países socialistas han mostrado los resultados de sacar a Dios de la historia, y aunque los países capitalistas no tienen los mejores resultados, tampoco tienen las tragedias tan graves como estas. Así que, como comencé lo que estoy hablando acá, un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, y el reto para nuestra generación no es solo aprender la historia, sino aprender de esta historia para poner en práctica mejores prácticas, para poner en práctica mejores cosas y generar mejores hábitos sociales. Gracias.